No, está... Ahora sí. Dice Ya, grabar. chiquillos, ahora bienvenidos una vez más entonces a este curso de turismo de intereses especiales de la Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes. Bueno, empezamos ya con nuestro ciclo de paleontología. En esta oportunidad nos acompaña el paleontólogo, valga la redundancia, Richard Fariña. Él nos acompaña desde Uruguay y nos va a hablar sobre megafauna. Bueno, las normas ya las saben, chiquillos. Yo ahora también voy a proceder a apagar mi micrófono y mi cámara para que Richard se pueda presentar, y posterior a eso, Richard, entonces compartes tu pantalla para hacer inicio de la charla. ¿Te tinca? Y ahí nos vemos. Perfecto, entonces acá estoy, mi nombre es Richard Fariña, soy paleontólogo, estudio los grandes mamíferos que vivieron hasta hace poco en términos geológicos, hasta hace solo 10.000 años, como decimos, y estoy encantado de estar acá dándole clases a todos ustedes. Espero que les guste lo que les voy a presentar. Procedo entonces a seleccionar la pantalla. Tengo que poner pantalla completa, no. Tengo que poner presentación de PowerPoint. ¿Cómo se ve ahora? Está iniciando. Ahí sí, te vemos. Perfecto. Perfecto. Entonces ahí tienen, la foto esa no se ve completo, pero yo tenía un tapaboca para recordar que este curso, esta charla mía en particular, está dada en tiempos que para muchas personas son bastante angustiosos, y nosotros que tenemos el privilegio de accedernos unos a otros a través de la tecnología y cultivar nuestras disciplinas y nuestra pasión por el conocimiento, digo que tenemos el privilegio, que al mismo tiempo es un deber, de que lo aprovechemos y hagamos algo lindo, y que de este tiempo difícil surjan también algunas cosas que nos permitan seguir adelante en la ruta de la aventura del conocimiento. Entonces, bueno, ahí tienen mi nombre y la dirección electrónica por si quieren escribirme después. Y voy a hablarles de muchas cosas, en particular de lo que es la paleontología. Quiero hacer, como me perdí unas horas anteriores, voy a volver a algunos asuntos que quizás ya hayan tratado, pero la paleontología es esto, ¿no? Es el hallazgo. Ahí estamos en la excavación, es la laguna que secamos, en cuyo fondo se encuentran los fósiles, en el lugar que se llama Arroyo del Vizcaíno, del que después les voy a hablar más. Y vamos a definir fósil, ¿no? Porque también quizás sea interesante. Decís, pero estaba fosilizado. A veces, claro, si hablas de dinosaurios o de otros restos muy antiguos, no vale la pena la distinción, pero en el caso de la megafauna que vivió hasta hace tan poco tiempo, vale la pena distinguir que fósil es todo resto de un organismo de su actividad con una antigüedad mayor a 10.000 años. Y no importa si sufrió algún proceso químico o de cualquier otra naturaleza que lo volvió como petrificado o no. De hecho, los fósiles con los que yo trabajo, que son bastante recientes en términos geológicos, son están tal cual, ¿no? Está el hueso y hasta se encuentra el colágeno que le da cierta flexibilidad en alguna proporción. O sea, es el hueso del bicho que se murió, parece, hace no tanto tiempo. Entonces, esa es la definición de fósil. Y sí, su actividad, porque también a veces las huellas, voy a pasar algún ejemplo más adelante, las huellas que dejan los animales al caminar, por ejemplo, también son considerados fósiles, aunque no sean parte del cuerpo. Y miren, capaz que a algunos de ustedes les gusta el arte, y en este cuadro de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria, yo descubrí, ¿viste como el código Da Vinci? Bueno, yo inventé el código Dalí. Fíjate que Dalí habla de un tiempo que se estira, ¿no? En el recuadro ves un reloj que parece una musarela, como que se derrite. También lo llaman el cuadro de los relojes blandos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el tiempo se estira porque el tiempo es inmenso. Es tan inmenso que ahí tenemos la clasificación que le damos al tiempo, cómo lo dividimos en eones, eras y períodos, todos con unos nombres terribles. Y si a mí me preguntan, ¿hace cuántos millones de años que no sé qué?
ay, ¿cuánto era? Me tengo que detener a pensar. En cambio, si me dicen Cretácico o Carbonífero, inmediatamente me refiero a cierto ambiente, a ciertas biotas, cierto modo que tenía la Tierra en ese momento, ¿no? Entonces, todos esos nombres cumplen la función de poder abordar un tiempo que es inabordable. Fíjate, si un año es 1 milímetro, ¿no? Consideren esa analogía, la vida de ustedes que son jóvenes cabe entre los dedos, no muy separados, la mía que soy más viejo, ya tengo que separarlos más, pero 10.000 años, la antigüedad mínima para que el resto de un organismo sea considerado fósil, son 10 metros. Probablemente allí adentro de sus casas ustedes puedan recorrer 10 metros, ¿no? Aunque sea de ida y vuelta. En cambio, los dinosaurios, estos los grandes, no las aves, que les contaba recién Sebastián, se extinguieron hace 65 millones de años. En la analogía de un año por milímetro, eso equivale a 65 kilómetros. Cada uno donde esté piense, ¿no?, qué distancia habría que recorrer para llegar a esos 65 kilómetros. Y compárenlo con su edad o con la antigüedad mínima para que el resto de un organismo sea considerado fósil. Como yo trabajo con esta fauna que es del final del Pleistoceno, tiene no mucho más de 10.000 años, mi esposa, como le decía, que estudia el polen del pérmico. Miren, el pérmico por acá, al final del Paleozoico, hace más de 250 millones de años. 250 millones comparados con 10.000, ¿no? Son escalas completamente diferentes, al punto tal que mi esposa me dice que yo no soy un paleontólogo, dice que soy un zoólogo de ayer. Y bueno, quizás tenga razón. Y el tiempo entonces se divide en estos nombres, primero se divide en 4 eones, los eones se dividen en eras, ¿no? Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico son las eras del eón fanerozoico, desde que hay muchos fósiles en la Tierra, y los periodos, por ejemplo, Jurásico, ¿no? Son esos, o Carbonífero, son esos nombres y épocas, es una división menor que no vamos a abordar ahora. ¿Qué más? Tenemos que el tiempo se estira, pero sobre la vida que está muerta. Esa es una roca que hay en una playa cerca de Barcelona que Dalí pintó, pero parece un animal, un bicho marino muerto, ¿no? Y el tiempo se estira sobre la vida que está muerta, sobre la vida que fue, que otra cosa es la paleontología. Fíjese, esta es la diversidad desde el Fanerozoico, o sea, desde que hay muchos fósiles, y se ve, no presten atención por ahora a los colores, pero se ve que la vida crece, ¿no? La vida aumenta su diversidad desde los principios del Fanerozoico hasta el presente, jalonada con algunas caídas en la diversidad de las que ya hablaremos bastante. ¿Qué más tenemos? El árbol, ¿no? El tiempo se estira sobre un árbol que nos recuerda la idea del árbol de la vida. Desde Darwin sabemos que todos los organismos que viven hoy sobre la Tierra comparten un ancestro común hace miles de millones de años. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por supuesto, un reloj de ámbar. ¿Vos te creés que Dalí realmente no tenía presente la paleontología cuando hizo este cuadro? Yo qué sé, capaz que no, pero el hallazgo este es un reloj de ámbar. El ámbar es una resina fósil, dentro de la cual frecuentemente hay insectos o otros pequeños organismos que se quedaron atrapados en su momento en la resina y después se fosilizaron junto con la resina cuando ésta se transformaba en ámbar. Así que tienen un verdadero fósil, ¿no? Un fósil que puede ser de muy, muy pequeños, como el polen ese que les muestro, o muy raro, como los dinosaurios emplumados, o rarísimo, como algunos de los primeros restos que aparecen con sus partes blandas al principio del Fanerozoico, o los fantásticos, como ahí tenemos a Argentinosaurus, comparado con una persona, una vértebra Argentinosaurus, ¿no? En paleontología, la paleontología fascina, entre otras cosas, no solo por la dimensión del tiempo, sino por la dimensión de algunos de sus objetos de estudios, como Sebastián les contaba recién. En paleontología vale lo que decía Godzilla, que el tamaño sí importa. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por supuesto, las barrancas y el agua. Eso es la geología, hermana de la paleontología, o su madre, si querés. La paleontología está a mitad de camino entre las ciencias de la vida y las ciencias de la tierra. Es ambas cosas, a la vez, simultáneamente. Un fósil es un cascote más que hay entre los sedimentos y también es el resto de un organismo que fue. Hay que tener presente ambas dimensiones de los fósiles para poder calibrar su importancia. Y la geología, bueno, se representa en mapas. Acá tienen un mapa de mi país con muchas de las formaciones geológicas, ¿no? De las unidades geológicas que lo componen, cada una de las cuales con sus fósiles, algunas otras no, porque la parte esta de color verde aquí en el norte son derrames de lava que por supuesto no dejan fósiles.
Y un concepto importantísimo es este del actualismo. Es algo así como que todo era antes como es ahora. Y eso es importantísimo. Vos no podés decir, no estás autorizado a decir livianamente que los dinosaurios, por ejemplo, alcanzaban grandísimos tamaños porque la constante gravitatoria era menor. No, tenés que probarlo. Hasta que pruebes lo contrario, la constante gravitatoria en el Jurásico y el Cretácico era igual que la presente. Fíjense que eso conlleva una contradicción, porque si todo era antes como es ahora, ¿para qué paleontología? ¿Para qué geología? ¿Para qué ciencias del pasado? No simplemente estudiás, hoy hay tales y cuales, y antes era igual. Bueno, es eso, ¿no? Es un precepto metodológico, es un punto de partida. Es decir, bueno, tengo que probar que antes había alguna diferencia con el presente, de manera tal que el hallazgo que presento sea algo interesante desde el punto de vista como un aporte al entendimiento de lo que fue el pasado en la historia de la vida o la historia de la Tierra. La historia de la Tierra comenzó hace algo menos de 4.600 millones de años, 4.600 millones de años, una tremendidad de tiempo, y claro, al principio era muy inhóspita la vida, había un intenso bombardeo meteorítico, era todo muy inapropiado para la vida, pero en ese momento se formó la atmósfera secundaria, porque la primaria fue seguramente barrida por el viento solar, ¿no? Son los impactos de cuerpos extraterrestres y las erupciones volcánicas que traen desde el interior de la Tierra los gases que conformaron la atmósfera. Y el agua también no tendría que estar a esta altura del sistema solar porque está demasiado cerca del Sol para que haya agua líquida que no se evapore y que la borre, ¿no? Se la lleve el viento solar. El agua seguramente se propone también que la trajeron y los impactos, ¿no? Veremos después, Sebastián mencionaba el impacto del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Tendemos a ver esos impactos como algo muy negativo, pero recordemos que ese 70% de agua que sos vos, que me estás mirando, ese 70% de agua tiene un origen extraterrestre. Tiene un origen seguramente en algún cometa que trajo el agua desde los confines del sistema solar. Ahí tienen la explicación astronómica. Y vuelvo a la atmósfera, porque la primera atmósfera no tenía oxígeno. La primera atmósfera era reductora. El oxígeno, muchachos, es un veneno. Cuando vos querés limpiar algo, mira, ahora yo me lastimé un dedo y tengo acá agua oxigenada, peróxido de hidrógeno para limpiarme. Voy a tener que hacerlo en algún momento, porque eso mata la vida, ¿no? Es decir, el oxígeno es aquello que tenés que admitir para quemar el combustible que nos da la energía muy de a poco, porque un exceso rápidamente se convierte en muy dañino. Yo siempre digo, ¿no? Cuando los enamorados se dicen el uno al otro, sos como el aire que respiro. Mirá lo que se están diciendo, ¿no? Bueno, total que hace unos 2.000 millones de años o un poco menos, el oxígeno estaba presente en proporciones muy, muy, muy pequeñas en la atmósfera y fue la eclosión de un tipo de organismos que se encuentran en estas formaciones de hierros bandeados allá en la noche del Precámbrico, ¿no? Hace 1.850 millones de años, incluso más, que son bioformaciones de algas fotosintéticas. La fotosíntesis, esta fotosíntesis en particular, tiene como la mayoría de las plantas de hoy en día, todas las plantas de hoy en día, tiene como subproducto el oxígeno. Entonces, estos organismos envenenaron la atmósfera, ¿se dan cuenta, no? Esta extinción de la que no tenemos noticia debe haber sido tremenda, porque al principio todos los organismos eran anaeróbicos, o sea, tenían un metabolismo que no usaba el oxígeno, simplemente porque no había oxígeno. Y hoy en día, si mirás, la inmensa mayoría de los organismos que estamos sobre la Tierra somos aeróbicos. Es decir, debe haber habido en este momento, cuando cambió mucho la concentración de oxígeno en la atmósfera, una tremenda, tremenda, tremenda extinción. De la que no tenemos noticia porque no se encuentran los fósiles. Esas cianobacterias que conforman
estromatolitos deben haber liberado oxígeno que a la larga se fue volviendo común tanto en la atmósfera como en los océanos. Ahí tienen cómo se ven los estromatolitos, hay actuales todavía, aunque son muy marginales. Esa es en las Bahamas, hay también en el delta del Ebro, en algunas lagunas hipersalinas, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, donde más, en Jack Bay, en Australia. Entonces, ahí tenemos esas lecciones del tiempo profundo, de cómo empieza la vida, ¿no? De cómo era la vida, que era muy diferente, al punto tal que los que estudian el precámbrico dicen que la Tierra era otro planeta. Y hay una simbiosis entre las formas de vida, pero también hay una simbiosis entre lo inanimado, entre la evolución de la Tierra y la evolución de la vida, ¿no? Como decía esto del oxígeno. Y la extinción está siempre presente en la evolución de la diversidad terrestre. Si no hubiese extinción, desde el principio hasta ahora habría habido los mismos organismos. La extinción, que es tremenda, que es horrible, también permite la eclosión, ¿no? Lo mencionaba recién Sebastián en su charla, de formas nuevas, como le pasó a los dinosaurios en el Triásico, como nos pasó a los mamíferos en el principio del Cenozoico. Y desde que hay abundantes fósiles al principio del Fanerozoico, desde el Cámbrico, ahí en la gráfica que es la original, el Cámbrico empezaba hace 600 millones de años, hoy se entiende que es bastante después, a los 540 millones de años, pero no importa, la forma de la gráfica es la misma. Ven que la diversidad crece, llega como una meseta, cae abruptamente y vuelve a crecer, pero aún durante la meseta hay un par de caídas abruptas. Esas caídas son extinciones masivas. Yo les decía que siempre hay extinciones, porque si no, ¿cómo sabés que estás en el Carbonífero y no en el Pérmico? Y bueno, porque en el Carbonífero hay ciertas formas de vida que le son típicas y en el Pérmico hay otras formas de vida, siendo que las del Carbonífero desaparecieron. Sin la extinción no distinguiríamos en qué intervalo de tiempo geológico estamos. Y bueno, hay, sin embargo, algunos eventos de extinción que son mucho mayores, ¿no? Acá tienen las 5 grandes, numeradas en la gráfica del 1 al 5. La mayor de todas es la número 3, la del final del Pérmico, que coincide con el final del Paleozoico, en la que se extinguió como el 90% de las especies que existían, ¿no? Fue un evento el más catastrófico que conocemos, que está bien registrado por sus fósiles. Quiero aclararles que por mucho que a mí me guste la megafauna sobre todo, pero también los dinosaurios y otras formas espectaculares, el pan de cada día de la paleontología son los invertebrados marinos, ¿no? Son esas conchillas que uno encuentra y que componen la inmensa mayoría de la materia prima de los fósiles, ¿no? de la materia prima de la paleontología. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque ya están donde es fácil que se fosilicen, ¿no? Especialmente los que viven en el fondo, y porque también tienen un número muy grande. Decía Sebastián hace un rato que es muy raro encontrar dinosaurios, sí, claro, y bueno, pero cuando se encuentran, por eso mismo son valiosos. Lo que se encuentra en gran cantidad son invertebrados marinos. Eso es la idea que completamente ajena a la que tiene la mayoría de la gente acerca de la paleontología, que nos toma a sus cultores como las especies de Indiana Jones, que andamos por ahí buscando huesos gigantes. Bueno, ni huesos ni gigantes. Ni Indiana Jones tampoco, ¿no? Si somos oficinistas la mayoría del tiempo, o profesores. Vamos al campo un tiempo muy limitado al año, porque después hay que estudiar los fósiles, ¿no? No se estudian solo, no es que los conectás, los pones ahí y ellos publican los artículos que son los que te permiten comunicar el conocimiento, si no, no seríamos científicos, ¿no? La ciencia implica esto de la comunicación del conocimiento. Y ahí tienen las principales extinciones masivas y las 5 más grandes. La del final del Cretácico es la más conocida, precisamente porque se extinguen los dinosaurios, pero hay otras, inclusive la del final del Pérmico, como ustedes ven por los números, es la que tiene un impacto mayor en la pérdida abrupta de biodiversidad en ese momento. Es la número 3, como les decía, ¿no? Ahí la ven en la gráfica. Entonces, hay además esto de la 6ª extinción, que es algo de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Un proceso de pérdida de biodiversidad que puede llegar a ser tan grande como estas 5 que se observan en la historia de la Tierra, pero por causas diferentes, ¿no? Como quizá, en fin, veremos ahora en poco rato.
Pero la mayoría de estas 5 hoy se propone, o por lo menos está muy bien demostrado para una, quizá para 2. Esa, la del final del Cretácico, la que extinguió los dinosaurios, es verdaderamente apocalíptica, ¿no? Miren, ahí tienen el texto bíblico que habla de una gran estrella que cae del cielo y que extinguió la tercera parte de los ríos y la tercera parte de las aguas. O sea, el apóstol que escribió esto no era paleontólogo, ¿no? Se nota que no es nada exagerado, porque la tercera parte nada más, yo te estoy hablando del 95% en el Pérmico, ¿no? Recuerden eso. Es difícil competir cuando tenés mucho para elegir, y el tiempo tiene esa condición de que cuando pasa suficiente tiempo, hasta lo más improbable termina sucediendo. Y esa extinción del KT fue estudiada por un grupo de científicos que encontró en unas rocas en Gubbio, en el centro de Italia, una gran cantidad de un metal, una gran cantidad en partes por billón, ¿no? En partes por 1000 millones, para hablar estrictamente. O sea, no es que vos ves la roca y ¿no? te encandila el reflejo, simplemente es que estudiado químicamente tiene una proporción mucho mayor que otras rocas. Y ese metal, que se llama iridio, es muy raro en la corteza terrestre y se propuso que tenía que venir de un impacto. Y como esa capa se encontró en muchos lados del mundo, se llegó a estimar que ese meteorito tenía unos 10 kilómetros de diámetro. O sea, el Everest golpeando la Tierra a una velocidad de 50 kilómetros por segundo. 50 kilómetros por segundo. Esas imágenes que los dinosaurios están mirando como bobos, así que cae una cosa durante varios... No, nunca pasó. Fue ¡pum! Y ya se había terminado todo. Y el impacto debe haber sido brutal, ¿no? Ahí tienen las consecuencias y la estimación de la energía que se liberó. Y bueno, y se terminó el Cretácico y se supo eso, y entonces quedó un grupo solo de dinosaurios, que es bastante diverso hoy en día, hay como 10.000 especies, pero los ecosistemas están dominados desde el punto de vista de la energía, del control de la materia, por los mamíferos desde entonces. Ahí tienen esta gráfica, no sé por qué la hicieron así, porque está hecha de derecha a izquierda, ¿no? El 0 está acá de este lado, que es al revés de cómo se hacen las gráficas de tiempo en paleontología, que van de izquierda a derecha. Debe haber sido alguien que hablaba árabe o hebreo, que entonces lo puso para el otro lado. Bueno, ahí tienen, desde que se tienen los dinosaurios, qué pasó con el clima. Quizás esto lo vieron, yo por desgracia no pude dar la clase de paleoclimatología, pero adviertan que, de nuevo, ¿no? Hoy hay gente preocupada del cambio climático, va a subir medio grado la temperatura en el próximo siglo, o capaz que 2 grados, qué horror. En el Eoceno, miren acá, no sé si llegan a ver el puntero, la temperatura de los océanos era 12 grados mayor que el presente. Y desde entonces viene disminuyendo, y viene disminuyendo en particular con algunas caídas abruptas, que es cuando la Antártida se aísla térmicamente, ¿no? Porque se separa de América del Sur, entonces la corriente circumpolar aísla la Antártida térmicamente y esta se congela. Entonces el gradiente climático entre el trópico, que sigue siendo caliente, y los polos, que ahora se han vuelto mucho más fríos, es mucho mayor, y por lo tanto la temperatura media de la Tierra también decae de la misma manera. Entonces vean, por supuesto, a medida que nos acercamos acá al presente, vean el puntero por acá, cada vez las oscilaciones son mayores. Las oscilaciones son mayores o porque están más cerca, hay mucha más evidencia y podemos observarlas mejor. Bueno, yo jugaría a esto último como la causa principal de esto. Y el mundo era así hace 65 millones de años. Vean que América del Sur es una masa de tierra aislada, quizá con alguna conexión ahí con la Antártida, con lenguas de mar entrando por lo que hoy son el norte de los Andes, hasta seguramente esto va a llegar hasta Bolivia o aún el norte de Chile. Pero eso, ¿no? Sudamérica como un continente aislado en el que evolucionan grupos de mamíferos que son completamente peculiares, ¿no? Un poco más adelante en el tiempo se establece la conexión antártica que permite que haya ornitorrincos. Se encontraron restos de ornitorrincos en la Patagonia, ¿no? No muy lejos de donde están muchos de ustedes.
Y marsupiales, por supuesto, ¿no? Los marsupiales se conocen desde Australia hasta América del Norte, ¿no? Todos a través de la Antártida, obviamente. ¿Cómo habrán llegado? Bueno, ¿cómo habrán llegado a la Antártida? Porque aparentemente el volumen de restos que se encuentra y su antigüedad hablan de que es América del Sur el origen de los marsupiales que después migran hacia esos otros continentes, hacia América del Norte después, pero primero hacia Australia vía la Antártida. En el Eoceno u Oligoceno se produce una conexión con África, que se propone que islas flotantes cubren el océano, que en aquel tiempo era mucho más estrecho, y de allí vienen los primates sudamericanos y los roedores, que son típicos de acá, ¿no? Acá donde yo vivo existe un animal que se llama el capincho, se conoce como capibara en otros lados, chigüiro, chigüire en el norte de América del Sur, en fin, tiene varios nombres. Es un roedor muy grande. Acá en Uruguay llega como hasta los 60 o 70 kilos. Y sus antepasados entonces provenían de África y se propone que fue una isla flotante que atravesó exitosamente el océano y en la que además venían los primates. Hace unos pocos millones de años, 3 era lo que se decía tradicionalmente, hoy se lleva un poco más para atrás, se establece una conexión con América del Norte y ahí sí se produce eso que se mencionaba hace un rato del gran intercambio biótico interamericano. Hay muchos grupos que van y vienen dentro de los mamíferos. Por ejemplo, pensemos que el armadillo es el animal característico del estado de Texas, en Estados Unidos. Y la mitad más o menos de la fauna sudamericana, piensen en los carnívoros, ¿no? Los zorros, los gatos, en fin, también las llamas, guanacos, etcétera, los ciervos, los caballos fósiles, ¿no? Después se extinguieron, pero había caballos fósiles, bueno, todos esos provienen de América del Norte, ¿no? Son inmigrantes relativamente recientes acá en América del Sur, a los que les fue muy bien y hoy son la mitad de la biodiversidad sudamericana. Y bueno, ahí tienen las varias oleadas representadas en distintos colores, ¿no? Con los nombres tremendos que no voy a repetir de los grupos, pero ahí lo tienen para aquellos a los que les interesa en particular la historia de los mamíferos sudamericanos. Y bueno, y algunos de las eclosiones o del aumento de diversidad está asociado con algunos eventos estos que tienen que ver con la Antártida y eso, que no voy a abundar ahora, pero sepan, ¿no? Puse esta diapositiva específicamente para que tengan presente cómo la vida evoluciona con la Tierra y la Tierra con la vida, ¿no? Cómo hay esa simbiosis entre esos dos grandes campos del conocimiento. Y bueno, los mamíferos sudamericanos, hubo otra megafauna en tiempos muy antiguos que tiene estos nombres preciosos, ¿no? Piroterio, Strapoterio, los notongulados también, que tienen una gran diversidad, los litopternos, ¿no? Y de los notongulados quiero decirles algo interesante, que es que Toxodon, el último representante que llega hasta el Pleistoceno, hasta hace unos 10.000 años, fue el primero que se conoció y lo colectó Darwin. ¿Y cómo lo colectó Darwin? Lo colectó comprándolo. Lo compró a unos muchachos, los gauchos, que estaban jugando al tiro al blanco con piedras, con el cráneo que habían encontrado quién sabe dónde, ¿no? Fíjate, los gauchos paleontólogos. Se lo compró por 18 peniques de la época, que hoy son, yo sé la conversión, son 5 libras 60, unos $7, ¿no? Cada uno hace la conversión a la moneda de su país si tiene ganas, y si no, $7, bueno, son $7. ¿Qué más? Fundamentalmente, que eres paleontólogo de mamíferos acá en América del Sur, especialmente en estos últimos tiempos, en el Pleistoceno, están encantados con los xenartros. Los xenartros son animales muy raros. Hoy en día son los perezosos, estos que viven colgados de las selvas tropicales de América del Sur y Central, los osos hormigueros y los armadillos. A estos hay que agregarles, como fósiles exclusivamente, los perezosos terrestres que llegaron a gran tamaño y tienen una representación del megaterio que pasaba de las 4 toneladas, ¿no? Y hay reconstrucciones que lo ponen bípedo, y los gliptodontes, ¿no? Que son primos de los armadillos, pero del tamaño de un pequeño vehículo, ¿no? Que podían llegar a unas 2 toneladas.
Y bueno, yo hice mi tesis doctoral con esto y, por ejemplo, estudié que los gliptodontes se podían poner bípedos para pelearse a coletazos. Eh, Me acuerdo que presenté este trabajo en un congreso ¿dónde fue? En Puerto Madryn. En Puerto Madryn. Y me querían matar, ¿no? Porque era rarísimo el gliptonte, pero bueno, después se ve que insistí lo suficiente porque la virtud de la persistencia es siempre muy buena y hoy se acepta bastante estos puntos de vista. También tenemos pisadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Miren, ese pie es el de Susana Vargo, que es una paleontóloga del Museo de la Plata, y la otra huella, para que comparen, con un pie humano, es un megaterio, ¿no? De ese animal que yo les mostraba recién, que caminaba con la pata así medio doblada. No sé si llegan a ver acá la forma de la uña, ¿no? Con la huella esta en forma de empanada, con la marca acá de la uña al pisar. Y bueno, muchos lo reconstruyen al megaterio peludo, así como están viendo en la reconstrucción más pequeña de la derecha, pero usando algunas estimaciones de la física, de la termodinámica, yo propuse más bien que era pelado, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, animales de ese tamaño hoy en día no tienen pelo, ¿no? No necesitan el pelo y hasta es molesto para soportar cuando hace un clima más cálido. ¿Por qué lo reconstruyeron peludo? Y bueno, yo creo que para hablar de un fósil patagónico, todo el mundo estuvo muy influido por el cuero de Milón, ¿no? Largos pelos, como un par de decímetros, que se encontró allí en la cueva de Eberhard, que visité ahora hace poco y es un delirio, es una cosa bellísima. Entonces, bueno, acá tienen un fósil patagónico que tuvo una impronta muy grande antes de que los dinosaurios fuesen tan famosos. La megafauna era un objeto muy, muy atractivo de estudio. Y bueno, también propuse que el megaterio podría haber sido carnívoro debido a algunas características anatómicas del antebrazo y la posibilidad de extenderlo muy rápidamente, estudiando cómo podría haber sido su musculatura y la biomecánica involucrada. Y bueno, eso también lo presenté en ese mismo congreso y de nuevo me querían aplaudir. La cara me querían aplaudir. Me querían matar todos porque, claro, era un punto de vista que es muy, muy raro, pero viste, de nuevo, si vos persistís y vas poniendo argumentos, mucha gente termina aceptando y otra no, y eso está bien, porque así es la ciencia. La ciencia no tiene nada que ver con la unanimidad, no tiene nada que ver con lo que está científicamente demostrado que es así. Y ahora vamos a hablar, dentro de unos minutos, de otro asunto también en este mismo sentido. Porque la megafauna se extinguió. Ahí tienen, esto es un trabajo de 2005 más o menos, lo que se sabía en los distintos continentes de cuántos megamamíferos pleistocenos se extinguieron y cuáles pueden haber sido las causas. En rojo, si se propone que el impacto humano fue lo importante; en azul, si el clima fue lo importante, ¿no? En Australia, por ejemplo, hay poco debate de que fue la llegada de los humanos lo que llevó a la extinción a la megafauna australiana. En América del Norte, más bien se propone que la megafauna se extinguió por impacto humano, pero que el clima debe haber jugado también un papel importante. Y fíjense, acá en América del Sur nos ponen con un color marrón, ¿no? Y si vas al gráfico ahí, marrón quiere decir datos insuficientes. Vos sabés que esto yo me lo tomé personal, ¿no? Me están diciendo, a ver, Sudaquita, movete y anda a buscar algo que no sabemos nada de tu continente, que justo es donde se extingue la gran mayoría, la mayor cantidad, digo, de grandes mamíferos, ¿no? Bárbaro, entonces ya salí yo y voy a hacer esto y me quedé quieto, porque ¿cómo hago? En paleontología dependés del hallazgo. En paleontología dependés de que la fortuna te toque con su varita mágica y te permita encontrar un yacimiento. Dentro de un rato les cuento cómo me fue con eso, pero antes déjenme hacerles un breve resumen de cómo es la megafauna sudamericana. Ahí tienen una representación, una reconstrucción, ¿no? De algunos. Hay gliptodontes, hay perezosos gigantes, hay proboscidios, no son exactamente elefantes, pero son parientes próximos,
Acá en el medio está el tigre de diente de sable, ¿no? Una fauna de mamíferos fósiles tiene que tener un diente de sable para ser algo de los dibujitos animados que yo disfruté tanto. Eh, por suerte, mi hija nació en un momento justo que era chiquita y yo podía ir al cine sin ningún pudor para ver esos dibujitos. Y bueno, tenemos el Toxodonte y allá a la derecha un caballo que el artista pintó como una cebra. Y puede ser que haya sido así, pero todavía no hemos encontrado evidencia de su coloración. Pero bueno, lo espectacular es que hay a veces en un mismo yacimiento más de una decena de especies de más de 1 tonelada. Fíjense que hoy en África hay apenas 5 especies de más de 1 tonelada, ¿no? Si serán espectaculares los mamíferos gigantes que componen la megafauna, en especial esta de acá de América del Sur. Y bueno, lo que quería decirles es, ¿por qué ya no están estos gigantes pleistocinos? Y esta música no sé dónde salió, alguien la puso y no está mal, ¿no? ¿La llegan a escuchar? Bueno, no importa. Lo que quiero decirles es que la megafauna tiene como... fue la primera inspiración de Darwin para su teoría de la selección natural. Miren cómo Darwin le llama la atención, ¿no? Ahí tienen un texto, si quieren después lo repasan, que dice cómo muchas zonas acá de las Pampas, donde yo vivo, ¿no? En la banda oriental o en las Pampas de la provincia de Buenos Aires, está lleno de estos grandes mamíferos y sus restos son tan abundantes, ¿no? Entonces, ¿qué cambios habrá habido? Acá se le siembra la semilla a Darwin de grandes cambios que puede haber habido en la composición de la biodiversidad. Y tenemos que respondernos esta pregunta de por qué ya no están. Y bueno, quizás este mamífero entonces, acá a la izquierda, haya tenido algo que ver. Quizás hayamos sido los humanos los que hayamos sido el principal factor de impacto para la extinción de la megafauna. Eso se comprueba porque vean la extinción de los mamíferos en estos continentes, de grandes mamíferos, ¿no? Mamíferos de más de 50 kilos, que es una definición mucho menos exigente, pero unos pocos se extinguen en África, 40% en Australia y Europa, 3/4 partes en América. Este es precisamente el recorrido de la humanidad, como si cada vez fuésemos llegando a los continentes con mejor tecnología de caza y enfrentando a animales que cada vez eran, ¿no? Ingenuos, absolutamente ingenuos para enfrentar ese peligro que a la primera vista parecía insignificante por su pequeño tamaño. Entonces, bueno, lo que nos falta mucho es la evidencia de esa interacción, ¿no? Hay algunos sitios acá en América del Norte, en Chile tienen allí en Monteverde, en el norte de Brasil hay varios lugares antiguos, pero el paradigma decía que los humanos llegan a América hace unos 12.000 años cuando cruzan el estrecho de Bering en momento de mar bajo y después se derriten los hielos que estaban donde hoy es Canadá. Y bueno, y finalmente quiero contarles que me sonrió la fortuna porque en un lugar que se llama Arroyo del Vizcaíno, no muy lejos de Montevideo, ahí tiene el mapa, cerca de esta ciudad de Sauce, hay un arroyo que es por acá, que forma unas lagunas que en verano, cuando la sequía normal de verano, el agua no corre y la gente usa el agua para regar los cultivos. En el 97 la sequía fue tan fuerte que esta laguna que les estoy mostrando se secó completamente para regar unas remolachas y en el fondo aparecieron los fósiles, cientos y cientos y cientos de fósiles de mamíferos gigantes. Y algunos de los cuales, para colmo, tenían marcas que cuando las vieron también los primeros colectores, ¿no? La gente de la zona, pero Alfonso Arriba del Instituto Geominero de Madrid también vio esas marcas y dijo con el típico acento peninsular: tío, esto tiene marcas. Bueno, estudiamos las marcas en esa clavícula, que allí les muestro, y muchas de ellas tenían características que podían ser de acción humana. Y fue muy divertido cuando mandamos a datar y nos dio antigüedades del orden de los 28, 29 o 30.000 años. O sea, más del doble
de lo que se proponía como la mayor antigüedad de la presencia humana en América. ¿Qué vamos a hacer? Somos científicos, tenemos que publicarlo. Yo, como siempre, soy una persona modesta, apunté a lo más alto, ¿no? A esa revista que es la más importante, por supuesto, y así fue como lo recibieron. No les gustó. Había muchos problemas, especialmente que nosotros no habíamos sido los protagonistas de la colecta, entonces había preguntas que no sabíamos responder, simplemente no sabíamos. Allá volvimos, ¿no? A excavar, hicimos un curso secundario para poder secar el arroyo y bombear el agua, y bueno, al final en 2011 pudimos, del 97 a 2011, 14 años pasaron, llenos de vicisitudes con las que no voy a aburrirles, pero que incluyen colegas celosos que no comían ni dejaban comer, en fin, burocracia, intereses políticos, de todo. Pero bueno, de nuevo, la persistencia es una virtud importante y en marzo de 2011 volvimos a excavar. Vean, yo tenía el pelo todavía bastante más negro de lo que lo tengo ahora. Y esa es una foto compuesta de todo el yacimiento, hay unos 10 metros por 3 y vean, ¿se ve acá esto? Se ve que tremendo esta enorme cantidad de fósiles que hay acá. Espero que sí, ¿no? Si no, después hagan un acercamiento y lo verán. Estudiamos la geología, hicimos muchas más dataciones y todas dan consistentemente cerca de 30.000 años, inclusive en madera y con distintos procedimientos y en distintos laboratorios. Y las marcas las estudiamos con tecnología mucho más moderna, que nos permitió ver que tienen las características que tienen las marcas que hacen las herramientas. Esa es la principal evidencia que tenemos hasta que encontremos fósiles humanos, lo cual es muy improbable, ¿no? Porque ese es el supermercado. No pones el cementerio en el supermercado. Si alguno murió allí tratando de darle de comer a la tribu, lo enterrarán en otro lado con todos los honores. Y eso está debajo de 4 metros de sedimentos posteriores. No va a ser fácil encontrarlo, ¿no? Aunque, ¿quién te dice? Y bueno, las marcas estudiadas tienen estas características. Vean, ¿no? Esta es una sección de la marca, parece el valle de un río, ¿no? Esto es un corte transversal de la marca. Y vean estas estructuras, la marca deja lo que se llama hombros, ¿no? Es como si al costado de la marca queda partes de hueso formando como pequeñas colinitas. Cuando las marcas se deben al pisoteo, por ejemplo, cuando el hueso está semienterrado y pasa a otro animal, ¿no? También puede arrastrar partículas y dejar marcas, entonces ven que es mucho más chata. Y ahí tienen los dos tipos de marcas para comparar. Esta es de pisoteo, esta es una típica marca producto de la acción humana. Y hay otras evidencias también, ¿no? Hay golpes que tienen hendiduras así que de objetos punzantes. Uno se puede imaginar que podría ser una lanza, pero ¿no? Todavía no lo podemos demostrar muy bien. Hay hioides cortados, se habla que los gauchos cuando carneaban una vaca, primero comían la lengua, que era algo muy accesible, y entonces dejaban marcas en el hueso del hioides que está en la base de la lengua. Acá es lo mismo. Hay también otros en la mandíbula, hay algunos objetos líticos que podrían ser interpretados como herramientas primitivas. Hay uno que lo identificamos bastante bien como un raspador, pero lo espectacular del lugar este es que hay muchos fósiles de muchos animales, ¿no? Por ejemplo, de tigre de dientes de sable, hay un molar de mastodonte en el que encontramos ADN, ¿no? Estamos por publicar esto. Las regiones anatómicas representadas son típicas de la caza humana, ¿no? Que se llevan los humanos aquellas partes que son fáciles de trasladar y las que no, como los miembros posteriores. Cuanto más negro encontrás, mejor representada esos huesos en el yacimiento. Eso se carnea ahí, ¿no? Se lleva la carne posiblemente en el cuero para consumir en otro lado, porque un fémur es demasiado grande como para llevártelo, ¿no? En cambio, el miembro anterior sí, hay muchos menos, seguramente porque si es que nuestra interpretación es correcta, se lo llevaron. La estructura de la población, este es un diagrama ternario, ¿no? Cuando acá pones, si fuesen todos animales viejos,
el punto estaría acá. Si fuesen todos juveniles estaría acá, y si fuesen todos adultos estaría acá. De acuerdo a las proporciones, vos podés decir que es una muerte catastrófica, por ejemplo, porque entonces ves toda la población. Si encontrás solo juveniles y viejos, entonces es un yacimiento normal, producto de la caza de otros animales que, por supuesto, atacan a los más débiles, ¿no? A los juveniles y a los viejos. En cambio, cuando el yacimiento es de origen humano, está sobre representada la población adulta. ¿Por qué? Y bueno, porque los humanos no cazamos al más fácil, sino que cazamos al más rico. Y ese es el adulto. Y el yacimiento del arroyo del Vizcaíno, aquí lo tienen, los puntos, la proporción de adultos es mucho mayor que la que esperarías para la estructura de una población viviente. Y bueno, ahora sí lo publicamos, ¿no? Con mucha más evidencia. Hubo una réplica en la misma revista, hubo una respuesta a esa réplica y ahí se inició el debate porque como se duplicaba la prehistoria americana, fue difícil de admitir para muchas personas y de nuevo, eso está muy bien porque la ciencia es debate, vos tenés que poder demostrar tu razón, ¿no? Y bueno, en un estudio estadístico de las marcas, la probabilidad de que tuviesen, ¿no? Hay un estudio experimental que te dice qué características tienen las marcas hechas por corte, qué características tienen las marcas hechas por pisoteo. Bueno, como a veces son dudosos los casos, tenés que ir al juego de las estadísticas. Como nosotros encontramos muchísimas marcas y estudiamos 15 de ellas, la probabilidad de que ninguna sea de origen humano es ese número que está allá abajo, que es bajísimo, ¿no? Es un 6 después de 44 ceros. O sea, la probabilidad dice que hay marcas hechas por agentes humanos. Y esto quiere decir que nosotros tenemos razón y que los que nos critican son los idiotas, de ninguna manera, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y cuanto mayor la exigencia que nos planteen, mejor va a ser nuestro trabajo. A mí me gusta siempre decir que en la ciencia el que te critica es tu mejor colaborador, porque es muy fácil entusiasmarse y creer que uno tiene razón. El otro te dice, pero ¿y tal cosa? Sí, la primera reacción es no, pero ¿qué es? Y después te das cuenta de que en verdad hay que proceder de esa manera, ¿no? Las estamos estudiando ahora con inteligencia artificial, ¿no? Hay la misma tecnología que tenés en tu celular y que puede reconocer tu retina, la estamos usando para ver si las marcas si son clasificadas como de corte, pero no por nuestro entusiasmo, sino porque una inteligencia tan sofisticada como la nuestra, pero sin nuestra subjetividad, llega a la misma conclusión. Y después de eso ya hubo otros hallazgos, ¿no? Un hallazgo incluso de 130.000 años en California de uso de unos huesos de un mastodonte para sacar herramientas de allí, ¿no? Esto ya le dio otra dimensión, ¿no? Ya una llegada humana a los 130.000 años se vuelve posible, 130.000 años al continente americano. Pero bueno, la reflexión final, a ver cómo andamos de tiempo, qué barbaridad. Mire que cómo me da que hacerlo cuando uno es puntual, hasta para terminarlo. ¿Por qué esa fauna ya no está? ¿No? Una reflexión final, porque quizás esta escena de un grupo de paleoindios carneando un gliptodonte haya sido un motivo importante en la desaparición de la megafauna. Quizás haya sido nuestra propia especie la que intervino decisivamente en la extinción de la megafauna, y eso es un mensaje importantísimo para el presente, para sostener, ¿no? Para colaborar en que se sostenga la biodiversidad presente. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces, ¿no? Cuando empezamos a discutir estas cosas, había gente que decía, con una visión muy romántica de las poblaciones primitivas, no, pero ellos vivían en armonía. Nada, qué armonía. Los humanos, cuando éramos, ¿no? Cuando vivíamos tan al día como en este caso, hacíamos lo que hace cualquier otro bicho, cualquier otra planta, tratar de abarcar la mayor cantidad de energía y
materia de los ecosistemas. Y además no llegaba un Twitter de Uruguay allá al sur de Chile, cuiden lo que tienen allá, miren que acá se están extinguiendo. El indígena, ¿no? La población salvaje tiene la excusa de la ignorancia, pero son unos canallas igual que nosotros, son nosotros, y no porque sean malos, sino porque cualquier plantita que puedas ver a través de tu ventana quiere hacer exactamente eso, que es dominar toda la energía y la materia de los ecosistemas. ¿Cuál es el problema para nosotros? El problema para nosotros es que nuestro motor evolutivo es el cerebro. No es esta extinción producto de un meteorito que cae o de una cuestión metabólica como las cianobacterias en el precámbrico, ¿no? Nosotros tenemos el éxito evolutivo que tenemos por el cerebro, y es ese mismo cerebro el que nos dice que hay aspectos de ese éxito que no nos gustan. Hay consecuencias de que cada vez seamos más que no nos parecen bien. Ese cerebro nos permitió desarrollar la ética, nos permitió desarrollar la previsión, nos permitió desarrollar la investigación y esta modalidad que estamos teniendo ahora de contacto incluso remoto. Entonces, esta generación ya no va teniendo excusas, esta generación tiene que preocuparse por el cuidado del ambiente que no se le puede haber exigido a las poblaciones primitivas. Eso es una responsabilidad que tenemos nosotros, y yo digo esto a veces con la emoción de quien pasa la antorcha, ¿no? Porque yo ya tengo mis años y no voy a evitar morirme en el futuro próximo, pero son ustedes, los jóvenes que están allí, los que tienen que tomar esta posta y seguir adelante y luchar para que se encuentre esa dificilísima armonía entre el desarrollo de la sociedad humana y el cuidado del ambiente, en particular de la biodiversidad. Si este mensaje llegó a destino, entonces la megafauna de alguna manera no se habrá extinguido del todo y estará presente en estos conceptos de los que estamos tratando. Ahí tienen unas direcciones y muchas gracias. ¡Bravo! Creo que estamos todos aplaudiendo, pueden eso mismo. ¡Bravo! Bien, ahí, aplausos. Hola. Bien. Bueno, ¿hay preguntas, supongo? Sí, mira, puedes sacar por mientras, si quieres, tu pantalla para que tú también tengas acceso al chat. Puedes dejar de compartir pantalla. Eso, fantástico. Ahí está. Muy bien. El Mira, chat. en realidad te habían preguntado en un principio por algo que tú mismo respondiste, que era si es que existían hallazgos óseos con marcas de pedernal, herramientas, etcétera, pero después el mismo chico dijo, respondido, jajajaja. Y después en realidad era como, no sé si quieres ahondar más en eso. Bueno, es la evidencia más fuerte que tenemos, ¿no? A falta de restos humanos y a falta de herramientas. También esa es una crítica que nos hacen, que a mí me parece muy correcta, ¿no? ¿Cómo se procesaron tantos individuos? Fíjate que debemos tener como 30 individuos de especies gigantes, no necesariamente en una sola estación, sino que después se pueden haber acumulado, ¿no? Y no hay muchas herramientas. Bueno, estamos trabajando en eso. Quizá no hayamos llegado todavía porque el yacimiento es enorme. Tenemos unos 30 metros cuadrados más o menos estudiados hasta ahora, pero sigue por debajo de las barrancas de los costados, no sabemos hasta dónde. Seguramente es muy grande y hay miles y miles y miles de restos. Ya colectamos 2.000 y Wow. quedan miles y miles, ¿no? No sé, seguramente yo no veré el final de esa excavación y mirá que voy a ser longevo. Oye, y cuando viniste a Punta Arenas y fuiste a la cueva del Milodón, ¿cuál fue tu percepción de todo eso para que ya lo orientemos más a Patagonia chilena? Y bueno, me imagino que como para un católico ir al Vaticano, yo qué sé, ¿no? Es como una emoción enorme, un lugar precioso. Además tuve la fortuna de que me encontré con Borrero y Fabiana Martín. Y entonces ellos, por supuesto, pude compartir el entusiasmo de ellos. Que fue divino.
¿Y qué datos podrías dar tú de paleontólogo ahí en, no sé, pues por ejemplo, aquí hay muchos chicos que están conectados desde Natales o desde de algunos otros lugares y que hacen su temporada de turismo en la región de Magallanes. Entonces, Claro. de repente ellos mismos llevan turistas, por ejemplo, a la Cueva del Milodón. ¿Qué tips le podrías dar tú para que ellos puedan enriquecer este relato en Cueva del Milodón propiamente tal? Bueno, hay mucha información sobre eso, ¿no? Porque el, Luis Borrero en particular, y bueno, desde Ameguino vienen trabajando en el cuero ese, en los restos que se encuentran allí. Es un hallazgo espectacular, ¿no? Yo lo uso siempre en las clases como una forma de fosilización muy inusual, una momificación en ambiente muy frío que impidió que las bacterias pudriesen el cuero y las heces, ¿no? También hay bosta de milón y eso fue importante porque se encontraron algunos rotíferos, que son los parásitos, y también se encontró restos de algún podía haberse alimentado el milodon. Y bueno, y hay otro, claro, toda la megafauna en toda su distribución tiene muchas cosas muy interesantes. Y allí en la cueva del Milodon tenemos ese hallazgo que es completamente espectacular. En aquel tiempo se puso hasta, imagínense lo que era la Patagonia en el siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿no? Principio del XX. Era un lugar tan misterioso que cualquier cosa podía pasar. Hasta investigadores muy serios creyeron que se trataba de un hallazgo de un animal que estaba vivo, que lo habían cazado para traerlo. Y bueno, solo después se dieron cuenta de que la momificación esa, que es tan inusual, había sido la causa de que se encontrase el cuero, ¿no? Y que el animal había estado muerto por muchos, muchos millones de años. Buenísimo, mira, acá te dicen, Carolina te dice, es Perdón, genial su manera de exponer. perdón, porque dije millones de años, mira, no, miles. Miles, miles de años. Mira, Carolina dice, genial tu manera de exponer, maestro, está súper entretenido. Después Gonzalo, ¡uh! Y la Ina ahí dice, de animales a dioses, que es un libro de Noah De, Harari, dice, presenta muy bien esa extinción realizada por la humanidad. sí, por supuesto. Después Orlando dice, excelente. Y después, bueno, la Bianca con Pedro ahí de Puerto Río Tranquilo dicen, excelente, se pasó. Ellos están siempre viendo las charlas con su hijito, con Ramirito, que es como el alumno estrella. Sí. Después, bueno, Jorge dice, buenísimo. Vinca dice, increíble. Gonzalo dice, extraño, extrañé megafauna acuática. ¿Puedes contarnos más sobre mega animales marinos? Sabemos que aún existen, pero que también se extinguieron muchos de ellos en estos últimos 10.000 años. Muchas gracias, súper buena la presentación, muy dinámica y divertida. Gracias. A propósito de la pregunta de si puedo hablar sobre la megafauna marina, hay alguien con el micrófono abierto. Eh, Si la pregunta es si puedo hablar de la megafauna marina, voy a contestar como cierta vez dijo Cervantes, Miguel de Cervantes, autor de Quijote. No. pero di algo, no No, vas a porque responder. no sé, yo estudio bichos. Es más, vos sabés que hasta el agua de la ducha yo entro con recelo, ¿no? Claro. No, afortunadamente el animal más grande que haya existido, hasta donde tenemos noticia, es la ballena azul, y a pesar de nuestros esfuerzos todavía no la hemos extinguido, ¿no? Así que ese es un mensaje importantísimo de cuánto debemos cuidar la biodiversidad en los continentes y en los mares también. Por desgracia no sé mucho de cetáceos ni de otras, ¿no? Otros organismos muy grandes, como hay algunos pinnipedios de varias toneladas, como el elefante marino, que vi algunos. Todo lo que sé es que los vi, son muy impresionantes en Puerto Madryn justamente, ¿no? Así que no, por desgracia, hay otras cosas de las que sé mucho más, por ejemplo de fútbol. De fútbol puedo hablar indefinidamente. Ya, pero no queremos hablar de fútbol, Richard. Vos no querés hablar de fútbol. Ya hablamos de fútbol el otro día.
Ya, mira, Jorge dice, bravo, Sabrina, fantástico. Carolina vuelve a decir, bravo, excelente. Después Nicole dice, gracias, Lautaro, muy buena charla. Camilo Leighton dice, letal, qué maravilloso se pasó. De verdad, mis sinceros respetos. Bien ahí. Bueno, Bueno, Camilo, anécdota, Camilo estudió ecoturismo igual que yo, fuimos compañeros de carrera, hace mucho tiempo atrás. Jem dice, buena expo, después excelente. Club de Pesca Lobería dice, excelente disertación. Después Roberto Carlos dice, gracias, puras felicitaciones. Después unos aplausos, después Javier González, muy interesante la reflexión final. Exacto. Después Roberto dice, ¿y qué pasa sobre el volcanismo en la bueno, región? ¿Afectó la existencia de la megafauna? sí, esos fenómenos también, inclusive hay investigadores chilenos, como mi amigo Mario Pino, que proponen que puede haber habido un meteorito también caído al final del Pleistoceno que puede haber colaborado en la extinción de la megafauna. No pude analizar tanto, o sea, eso seguramente puede haber ocurrido, pero debe haber sido un efecto mucho más local que el enorme meteorito que extinguió a los dinosaurios, porque la megafauna se extinguió en Australia, por ejemplo, hace 40.000 años, ¿no? Es un tiempo demasiado distante como para deberse a una causa. Y coincide sí con la fecha de la llegada humana, ¿no? a Australia. Perfecto. Mira, y después te dice, Federico dice, excelente exposición. Richard, ¿pensaste en otros perezosos como posibles predadores? Hay muchas tesis doctorales para hacer con la megafauna, entonces estás cordialmente invitado a venir a hacer tu doctorado acá a Uruguay y ver Sí, eso. fantástico. Mira, después Francisca de los Reyes dice, no entendí por qué postulaba en que el género del perezoso gigante como el milodón no tenía pelo, a pesar de que se encontró el resto de piel con No, pelos en la cueva. ¿Me sí, podría sí, explicar mejor? por supuesto. Capaz que hablé muy rápido. Milodon, por supuesto que tenía pelo porque está la evidencia ahí, los pelos en el cuero. El megaterio, en esta región donde yo vivo, en las latitudes de los 35 grados más o menos, acá donde hoy es Uruguay, la provincia de Buenos Aires, el sur del estado brasilero de Rio Grande do Sul, ahí el clima era mucho más cálido, era algo más frío que ahora, pero mucho más cálido. Entonces, un animal de 4 toneladas, como tenía el megaterio, no el milodon, sino el megaterio, seguramente no necesitaba tener pelo. Eh, Quizás yo no insistí lo suficiente en que la diversidad de perezosos gigantes era muy grande. Así les digo de memoria: Celidotherium, Glossotherium, Milodon, Megatherium y Lestodon, que muchas veces los encontrás en el mismo yacimiento, ¿no? Son muchas especies muy diferentes y Megatherium es el más grande de todos ellos, seguido de cerca por Lestodon, que es el que más se encuentra en el arroyo del Vizcaíno. Así que perdón por la confusión. Perfecto. Milodon, allá en el sur de Chile, tenía pelo. Si había Milodon, los Milodon que hay acá en esta zona, ¿tendrían pelo? Seguramente mucho menos, si es que tenían, ¿no? Porque eran animales de unas 2 toneladas. Quizá no, acá no tenían tanto pelo como evidentemente tenían en el clima tremendamente frío del sur de Chile durante la edad del hielo, ¿no? Mira, paréntesis, ¿me escuchas? Porque puse audífonos. No Sí. sé si... Sí, ya, perfecto. Es que era mi... Cuando tú hablas, que hace rebote porque tengo el parlante muy cerca del micrófono, entonces ese era el eco que se escuchaba y que ahora ya ha solucionado. Marisol dice, hola, hace unos días compartieron este video de un gliptodonte que encontraron en Argentina. ¿Sabes algo de ello? Debe ser un tatú carreta, que hoy es muy grande para un armadillo actual, es un animal de unos 60, 70 kilos, pero era un enano comparado con los gliptodontes que llegaban a las 2 toneladas. Perfecto, y mira, ahora Enzo Mardones dice, ¿podría darnos más evidencias fósiles de megafauna que nos diga de dónde provino el poblamiento de América? Sí, La sí, en teoría de... efecto. Ah, Sí, perdón.
Es que era para terminar de leer, pero responde eso primero. Sí, no. Yo lo voy leyendo también, así que perdón Ya. que te interrumpí. Sí, las evidencias principales son esas de Monteverde, aunque también hace un tiempo se hablaba de un nivel de 30.000 años y hoy están abandonando esa idea, pero sí hay hallazgos muy interesantes en Piauí, en el norte de Brasil, en Mato Grosso, también en Brasil. Y bueno, y ahora con el hallazgo en California de 130.000 años, yo creo que ya todo empieza a verse de otra manera, ¿no? Que hay evidencias antiquísimas de presencia humana en América, mucho más que las que sabíamos hace unos 7 u 8 años cuando hicimos la propuesta esta del arroyo del Vizcaíno o las otras que mencioné acá de América del Sur. Fantástico. Bueno, ya respondiste casi todo ahí. Politis. ¿Cómo Sí, andás? él Claro, me como escribió no hay el correo fútbol, recién. ¿ves? Ahí está, con alguien que puedo hablar de fútbol. Bueno, Déjame decir una cosa, ahora que apareció Gustavo. Yo decía, no sé si me escuchaste, Gustavo, que yo decía que el crítico es el mejor colaborador. Bueno, Gustavo hay una persona que contribuyó muchísimo porque él es escéptico sobre nuestras interpretaciones, pero al contrario, ¿no? Ha sido su escepticismo el que nos permitió avanzar en la investigación de cosas que en nuestro entusiasmo habíamos dejado de lado, ¿no? Así que, ya que apareció allí, quiero agradecerle muy explícitamente a Gustavo. Y claro, como no hay fútbol, Gustavo, tenés que ver mi charla, ¿no? Tenés el micrófono apagado. Micrófono apagado, Gustavo. ahí quedó el fútbol, ¿viste? Apagado. Digo, ¿verdad? Ahora sí. Digo que lo hubiera escuchado de todas maneras porque a esta hora no hay partido, Richard, menos el lunes. No empezó la charla todavía, esto es un preliminar, entiendo yo. No, ya terminó. estoy respondiendo las preguntas. ¿No era a las 16:15 hora chilena? Pero de Magallanes. Hora de Magallanes, que es la misma que tenemos en Uruguay y Argentina. Ah, yo pensé que era, bueno, hora de Magallanes, yo pensé que era una hora después, pero era Argentina, por eso me conecté ahora. No te puedo creer. Así que estás decirlo como dirían mis anfitriones, soy huevón. O sea, llegué tarde. Sí. No. Sí. Bueno, Te mandé contacto, le pedí a Yanira hace unos 20 minutos más o menos, ¿no? Sí. Exactamente, sí, yo estaba entre la charla y viendo correos al mismo tiempo. Bueno, perdona, Gustavo, entonces voy a tener que seguir respondiendo a las personas que sí entendieron bien la hora a la que era. Es que bueno, no sabía que Chile tenía 2 horas, perdonen, pensé que primera noticia que tengo, un país tan largo. Ángeles, te mando un abrazo, Gustavo. Bueno, gracias, disculpen que llegue tarde y que esté molestando ahora. No, está bien. No, al contrario, me permitiste agradecerte personalmente, ¿no? Ponerle un nombre a mi gratitud. Muy bueno. Sigamos, Yanira. Ya. Bueno, Tomás te dice que muy interesante la charla y que saludos. Y ahora Alexandra pregunta, quisiera saber en qué quedó la discusión del momento de la llegada de los humanos a América. También si es posible que las marcas que encontraron en estos fósiles no sean contemporáneas con la muerte de estos individuos. Claro, o sea, que las marcas sean más nuevas. Gracias. No, excelente pregunta. Es, por supuesto, una de las precauciones que hay que tomar. Las marcas que se hacen con el hueso fresco se les llama marcas verdes, en inglés green marks. Tienen ciertas características diferentes a las que se hacen en el hueso, ya que perdió el colágeno y su elasticidad, que son mucho más resquebrajadas. Entonces, sí, por supuesto, esa es una de las cuestiones a las que le prestamos atención para identificar las marcas. Perfecto. Mira, y ahora Vanessa te pregunta, ¿cómo describirías tú el concepto de Trapananda? No tengo idea, es la primera vez que lo escucho. Ah, ya, perfecto. Que es como se le decía antiguamente a la Patagonia. Entonces era como para saber eso. Bueno, disculpen mi ignorancia de no patagónico, de habitante acá de las planicies de las Américas del Sur templada.
Bueno, de hecho, aprovechar, así como tú le agradeciste a tu amigo, agradecerle a Vanessa, que es la que aparece ahí como Hola Raíces. Ella es la diseñadora que me ha estado ayudando con el diseño de todos los afiches que han visto ustedes, que ven en sus correos del programa. Es todo gracias a ella. Así que Gracias, gracias, Vanessa. Vanessa. Le quedan preciosos. Y bueno, aquí viene Elisa, que pregunta a Richard, o sea, dice Richard, qué buena presentación, súper interesante y aparejada con la propia evolución humana. Consulta, ¿existen trabajos conjuntos de la mano con arqueólogos? Algunos recuerdos de infancia me traen puntas de flecha, algunos restos humanos fosilizados en la región de Aysén, Chile Chico, u otros. Por supuesto, los que trabajamos al final del Pleistoceno y en la interacción de los humanos o la posible interacción de humanos con megafauna, como Gustavo, tenemos que trabajar arqueólogos y paleontólogos, cada uno en su campo, por supuesto, ¿no? Porque la realidad te aparece toda junta y vos tenés que estudiarla con las herramientas que tenés. Sí, por supuesto que sí. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Mira, Club de Pesca Lobería dice, un gusto asistir a esta charla. Soy Beatriz Baglipo de Lobería, provincia de Buenos Aires, Argentina, museóloga del Museo de Ciencias Naturales Yesueno Seda, el que cuenta con una variada colección de megafauna. Fantástico. ¿Has ido para allá, Richard? Sí, 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 bárbaro, muchas gracias. Bien. Bueno, y aquí de nuevo tenemos a Bianca y a Pedro de Puerto Río Tranquilo, de la región de Aysén, que dice, es increíble pensar que logramos extinguir esos tremendos animales. Por una parte, qué increíbles cazadores somos, entre paréntesis, y por otra parte, qué depredadores igual. Excelente, Richard. Sí, y nosotros nos planteamos eso como un problema, o muchos de nosotros por lo menos nos lo planteamos como un problema, ¿no? Es la contracara de nuestro éxito evolutivo y es algo que debemos desarrollar, por supuesto. Bueno, aquí Gonzalo Ormazábal dice tortugas gigantes, quizás en relación a... Claro, quizás en relación a la megafauna acuática que estaban mencionando delante. No, y terrestre, hay restos de tortugas gigantes. Lo que pasa es que yo le digo gigante cuando tiene más de 1 tonelada, pero hay tortugas como de 200 kilos por ahí. Mira. Estoy saludando a la hija de Gustavo. Disculpen, esta cuestión más familiar. No, esta porque pregunta ahora sí con el cierre de fronteras no nos vemos, ¿no? Claro. Bueno, sí, hay tortugas gigantes, ninguna que hayamos encontrado en este yacimiento, pero en otros sí, son comunes en el Pleistoceno. Mira, ahora Martín Fariña, esta sí te va a gustar, que dice, ahora necesito saber de qué club es hincha Richard. Soy hincha del tricampeón del mundo, pentacampeón de América, Club Atlético Peñarol. Tanto así que quería poner ese, lo tengo que decir. Cuando le dije que por favor me mandara los logos para su afiche, me mandó el logo del equipo de fútbol. Y ella bueno, no sabía. No lo conocía. ¿Martín se llama Farina o Fariña? Fariña. Yo creo que es Fariña, que lo más probable es que no le haya permitido tener la ñ. Mirá, así que capaz que somos parientes en algún lugar de Galicia, ¿no? Ya mira, Gonzalo Ormazábal dice, pensaba en alguna especie de hipopótamo que se haya extinguido. ¿Alguno de Sudamérica? Por supuesto que hay hipopótamos extintos en África y en Europa, pero no, en América del Sur no llegó ese grupo. Y ahora te dice Friendly Google, dice, excelente presentación. ¿Qué nos puede compartir sobre los hallazgos de jaguares en Patagonia? No sé mucho, pero sí, lo que sé es que la subespecie, que como se considera ahora, era mucho mayor, de un tamaño mucho más grande en el Pleistoceno que en el presente. Mira, y ahora Cris Robles desde Natales dice, buenísima la charla. Algo dijiste del caballo, pero justo se me cortó la conexión. ¿Qué fue? Saludos de una vecina del Milodón. Sí, muy bien. Junto a otras especies, cuando se levanta el istmo de Panamá y se unen América del Sur y América del Norte,
vienen caballos, no la especie doméstica, ¿no? Son otras especies. Hay un colega, justamente de Olavarría, que trabaja, Pepe Prado, que trabaja en caballos. Yo sé muy poco, de nuevo, pesan menos de 1 tonelada, no les doy tanta atención, pero hay varias especies de caballos, inclusive el género Equus, que se extinguieron muchos milenios antes de que se introdujese en América la especie doméstica, ¿no? Con los europeos. Fantástico, mira. Y ahora Martín Farina, que más abajo puso ¿Qué que más era con tenemos? N y no con ñ, puso, respecto al gliptodonte de Argentina, se encontró en el Arroyo Alegre, Ezeiza, cerca de casa, y es un gliptodonte, no un tatú. Hubo muchos hallazgos fósiles en la zona. ¿Es mi idea o estamos perdiendo un poco a Richard? ¿O yo lo estoy perdiendo? Ah, fósiles. Les pido perdón, yo he entendido como que había un avistamiento de un gran cenar, sí, sí, en toda la provincia. Parece que estoy perdiendo a Richard. Sí, hemos perdido a Richard. Vamos Houston, we have a problem. Houston, sí. Vamos a mandarle nuevamente el link por WhatsApp. Si no, le hago una llamada por WhatsApp a ver qué tal. Traelo de vuelta. Sí, lo vamos a ingresar nuevamente de forma manual. A ver aquí. Porque lo otro probable puede ser que se haya quedado sin batería. Ojalá sea lo primero. Vamos a ver aquí, Richard. Ahí sí. Tiene solamente un ticket. ¿Me Así escuchan que ahora? quizás está sin... Ahí sí. Sí, había perdido la conexión, disculpen. ¿En qué Perfecto. estábamos? Respecto al gliptodonte de Argentina, de Martín Farina, que se encontró en el Arroyo Alegre de Ezeiza, cerca de casa, y es un gliptodonte, no un tatú. Hubo muchos hallazgos fósiles en la zona. Parece que estás teniendo mala señal, Richard. Sí, se nos va, se nos pierde Richard. A ver. Ya, te puse en altavoz. No, parece que él está teniendo mala señal allá. Se está tratando de conectar nuevamente. Hola. ¿Me escuchas? Me volvió la conexión, a ver si... Ya, te vas a tratar de conectar de nuevo. Sí, ahí está. Ahí sí, perfecto, ya. Ya, fantástico. Ahí sí, te tenemos de nuevo. Ya, mira, bueno, volvemos con Martín, que estaba haciendo el comentario sobre el gliptodonte de Argentina que se encontró en el Arroyo Alegre. Estás con mute tu micrófono, tienes que sacarle... Ahí sí. Sí, disculpen, yo había entendido que como que era una referencia de un avistamiento. No, la provincia de Buenos Aires y acá en Uruguay, el sur de Brasil, son muy abundantes los hallazgos de gliptodontes, así que les pido disculpas por haber entendido mal. Pero eso, bueno, después Rodrigo Pérez dice, excelente las ponencias de hoy. Después Elisa dice, el guiño humorista de Richard enriquece sus estudios científicos y su trabajo. Qué bien que valora el contrapunto. ¡Bravo!
Humanista, Bueno, ¿no? después ¿O humorista? humanista. Yo entendí humorista, ¿Por qué habrá sido? pero dice humanista, toda la razón. Ya, después Evelyn dice, hola Richard, me encantó tu presentación, espero que puedas tener tu publicación en Nature. Y otro gran golpe de suerte, gracias por tu mensaje final. Pregunta, ¿cuál es el estado actual del arroyo vizcaíno? ¿Ahora lo tienen que mantener seco? Y lo otro, a mi entender, material orgánico en agua se debería descomponer. ¿Cómo estos restos quedaron intactos o estaban muy al fondo dentro de los sedimentos del lago? Un poco más de detalle al momento de hallazgos, please. No, nosotros hacemos una represa y excavamos durante 10 días más o menos, 8 o 10 días, porque además es físicamente muy exigente, ¿no? Requiere un gran trabajo físico, no podemos estar mucho más tiempo y además esas lagunas, como les decía, las usa la gente para regar sus cultivos. Entonces nosotros tratamos de que nuestra intervención sea muy controlada porque no queremos molestar a las comunidades aledañas. Claro, a usos conflictivos del agua esa, ¿no? Y después, bueno, sí, tendría que haberse descompuesto, pero el caso es que no. El caso es que por alguna razón, quizá porque hay un manantial y el agua es rica en hierro, no lo sé, verdaderamente estoy especulando, estoy pensando en voz alta porque no es algo que hayamos estudiado con detalle. Claro. Mira, Juan Pablo pregunta si es que la laguna, dice Richard, ¿la laguna seca en Uruguay ha sido su mayor hallazgo? Vos ves, ¿no? Hay miles y miles de restos de animales gigantes. Muchos tienen marcas que se pueden interpretar como de facción humana y una antigüedad de 30.000 años que me permite pelearme con mi querido amigo Gustavo y muchas otras personas. Mira, ahora Club de Pesca Lobería dice, qué satisfacción ver una charla tan interesante a dos grandes amigos de Lobería, provincia Buenos Aires, doctor Gustavo Politis, doctora María Gutiérrez. ¿Dónde está María? ¿Está por acá? Ahí está. Ah, María, pero claro, ¿cómo andás? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Es que está cada vez más joven, María, ¿cómo haces? Como el vino. Debe ser la cuarentena que hay en tu país, que es muy exigente, y entonces te permitió preservarte, ¿no? Gracias, como el cuero del Milodon. Siempre un seductor. Adelante, Janira, por favor. Mira, Juan Pablo dice, ¿queda descartada totalmente la teoría australiana del poblamiento temprano de América? No es una respuesta que yo pueda dar porque yo no trabajo en esos temas, ¿no? De hecho, si nosotros tenemos razón y las marcas están hechas por humanos, no sabemos de dónde vienen. No podemos decir de dónde vienen hasta no tener hallazgos de restos humanos, que eso es tremendamente improbable, pero quizás aparezcan. Mira, Gabriela Martínez dice, nos dijiste muy poquito de la sexta extinción. Tenía una hora para hablar de todas las cosas, siempre hay que hacer un recorte. La sexta extinción se define como el proceso ese de pérdida actual de la biodiversidad, pero no empezó ahora, desde que somos muchos seres humanos o que tenemos mucho impacto con la revolución industrial, sino que en esta concepción empezó en tiempos prehistóricos, ¿no? Y las primeras víctimas, o por las primeras víctimas que podemos juzgar, son los mamíferos estos gigantes. Mira, y ahora Marisol te responde con mi camiseta de Peñarol, no le temo a nada. Así que ahí y bueno, aquí dice, desconocido, que no sé quién será. Dice, ¿viste las recientes pinturas rupestres de megafauna recién publicadas de la Lindosa, Colombia? ¿Qué pensás? Soy yo, Richard. Sí, Gustavo. contá porque no sé mucho y es un gran momento para aprender, así que contame. No, simplemente que publicaron Aceituno, Morcote, Iriarte, tu colega, tu compatriota y otro autor,
una serie de pinturas rupestres de La Lindosa que queda en Colombia, en el departamento del Guaviare, y son seis pinturas, 7, que ellos le atribuyen a fauna pleistocénica. Y la verdad que algunas, yo creo que disiento en un par, pero para mí hasta ahora, las que yo creo que hay una que me parece muy clara de Macrauquenia, otra que parece caballo, una que habría que discutir, lo que parece mastodon, y una que yo no creo, que ellos dicen que es Jan Sloth, ¿no? El estodon, megaterio, yo creo que es un gran felino, pero no importa, que era porque, digamos, porque sería quería saber tu opinión, porque realmente es como las primeras pinturas que yo veo tan claramente que puedan ser asignadas a fauna pleistocénica, ¿no? No, mira, por desgracia, vi la noticia, pero no tuve oportunidad de ver las pinturas. Interesantísimo, por supuesto, ¿no? Había algunas en Piauí que había quien interpretaba como que estaban cazando un gliptodonte, levantando la cola y clavándole una lanza por debajo. Pero estas no las vi todavía. Ahora, no bien termine, me fijo porque es interesantísimo. Son muy impresionantes. Yo no creo que como digo, la de Jan Sloth no creo que sea, pero hay 2 o 3 que impresionan mucho, ¿no? Excelente, muchas gracias, Gustavo. ¿Ves cómo colabora, Gustavo? Fantástico. María Mira, se queda callada ahí. ¿Qué haces, María? A ver, decime algo. Mira, ahora desde Colombia, Harold pregunta, ¿sabes si hubo barreras geográficas entre el sur y el norte del continente, Sudamérica, que hayan favorecido la especiación en algunos grupos de la megafauna? Y bueno, si hay especiación, alguna barrera tiene que haber habido que impidiese el flujo génico, pero grandes barreras, y depende. Por ejemplo, para los animales terrestres, un curso de agua grande es una barrera. Para un animal nadador es una autopista. Entonces, grandes barreras no hay, pero algunas sí, y permitieron la diversidad de los grandes mamíferos, o la diversidad de mamíferos presentes también, ¿no? En los distintos ecosistemas que hay. Claro. Bueno, ahora Cris Robles dice muchas gracias, ella es de Natales. Después María Fernanda Guaracán dice, me quedó una duda con los marsupiales. Según lo que mencionaste, los primeros serían de América del Sur y luego se distribuyeron hacia los demás, hacia los otros continentes. Saludos. Sí, eso no es un tema en el que yo trabaje, pero la diversidad y la antigüedad de los marsupiales en América del Sur es tal que lo más probable es que su origen sea acá en América del Sur. Sí. Perfecto. Y mira, y ahora Harold nuevamente desde Colombia pregunta si es que han encontrado restos de cocodrilos en los yacimientos. ¿Y qué significa dentro de los paleoecosistemas su ausencia o su presencia? Los cocodrilos, que tienen una regulación térmica muy pobre, hablan siempre de ambientes tropicales. Allá donde vos vivís, Yanira, no hay muchos yacarés en las aguas, ¿no? Tropicales o por lo menos cálidos, ¿no? Hasta acá, hasta el norte de Uruguay, hasta el centro de Uruguay, llegan los yacarés. Más al sur, creo que ya no hay registros en tiempos históricos, en el sur de la provincia de Buenos Aires y ya después en la Patagonia no. Y en nuestro yacimiento no hay. Quizás el clima era un poco más frío que ahora, lo suficiente como para que no hubiese. Quizás, además, la señal acuática es increíble como el yacimiento está cubierto por un arroyo, pero la señal acuática biológica, o sea, no encontramos peces, no encontramos tortugas, no encontramos cocodrilos, no encontramos carpincho, no encontramos nutria. Nutria es el coipo, ¿no? El roedor este. No encontramos animales acuáticos en el yacimiento. También algo que todavía tenemos que seguir interpretando. Bueno, y ahora Seba, nuestro expositor de dinosaurios del primer módulo, dice, una pregunta para Richard y Gustavo. ¿Qué piensan de las pinturas asignadas a Panthera atrox en Patagonia? Yo no las conozco, así que espero que Gustavo sí.
Tienes que activar tu micrófono, Gustavo. Ahí sí. Estaba buscando la activación. Ah. Tampoco las conozco, pero digamos, las que conozco de Cueva del Ceibo, Cueva del Llavereté, no sé qué otras estarás refiriendo, todas se están marcando felinos ahora, y probablemente grandes. Ahora, si eso es un jaguareté, un puma, un felino extinto, la verdad que es muy difícil decirlo a través de una pintura rupestre cuando hay tanta similitud morfológica entre los felinos. Pero no conozco a las que exactamente. No hay restos. Perdón, salvo el tigre de sable, obviamente, ¿no? Que sería otra cosa. Me estoy refiriendo a Pantera onca mesembrina y eso. Sí, de hecho. Pantera atrox es una especie norteamericana, el león americano, que es muy grande. Yo no recuerdo hallazgos, por lo menos acá en el sur de América del Sur. No sé si allá en Colombia y Venezuela. Creo que no, pero ahí yo no estoy tan seguro. Acá en Uruguay, Argentina, no recuerdo, no hay. Bueno, si quiere, igual el Seba puede activar su cámara y su micrófono, si él ya está ahí hablando con ustedes, ¿sabes? Manejan los mismos términos, para saber si le quedó clara también la respuesta o si tiene alguna otra consulta. Seba, si quieres puedes activar. Y Eugenia dice, ahí está Seba. Hola, ¿qué tal? No, mirá, hace un par de años, ahí desde mi laboratorio, Federico Nolín, Nicolás Chimento y colaboradores publicaron una reevaluación de varios restos de este jaguareté patagónico, que era de mayor tamaño y demás. Hicieron una serie de análisis y lo asignan a Pantera atrox, que, bueno, asignan a varios restos de este jaguareté patagónico a eso. Y siempre quedó ahí como el comentario de, bueno, que hay... No me acuerdo bien cómo se llama la cueva donde hay varios jaguaretés, pero hay uno que es central y gigante, así como tiene como 200 garras, está con la boca abierta, y es todo rojizo. Entonces siempre quedó la duda de si efectivamente esta era o la versión patagónica del jaguareté o estaban representando a esta nueva interpretación como Pantera atrox de Patagonia. Sí, yo creo que te referís vos a lo que se llama la cueva de los jaguareté, la que encontró Manjur Franchon y que publicó Ramírez Rossi en Ciencia Hoy, que tiene varias representaciones de jaguareté pintados de amarillo, con las manchas, y que yo comparando esa representación, ¿no? Que puede ser o un felino jaguareté o algún felino extinto, como lo que llamaba, no recuerdo el seudónimo ahora, Pantera onca mesembrina, felino un poco más grande. Esa misma forma, una de esas formas, yo la veo muy parecida a la representación que hacen en la lindosa y que los autores creen que puede ser megaterio o melodon, ¿no? Yo creo que es un felino sin manchas, pero con esa misma posición de ataque, ¿no? Y con las garras, como son retráctiles, ¿no? Cuando atacan, los felinos las expanden. Pero no sé la parte paleontológica o taxonómica, ¿no? De las especies esas. No tengo idea, la verdad. Buenísimo. Bueno, ya está terminando el tiempo, chicos. Acá me dicen Eugenia. Bueno, quédense con los 4 conectados, por favor, Seba, no te apagues para terminar todo bien, si ya estamos cerrando. Eugenia dice, me encantó este mix de conocimiento. Harold Jiménez también de Colombia dice muchas gracias. Bueno, y ahora también agradecer, por supuesto, toda la colaboración que tuvimos gracias a Sebastián durante el primer módulo desde Buenos Aires, Richard Fariña desde Uruguay. También tenemos entonces al doctor Gustavo Politis, que se estuvo integrando al final, pero que también estuvo ahí atento, y a María Gutiérrez, la doctora María Gutiérrez, que ya se apagó la cámara, pero que también estuvo presente. Así que bueno, agradecerles, ¿cierto?, por haber sido parte de este curso. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a detener, no sé si quieren decir alguna otra cosa ustedes, chicos. Vinca dice que enriquecedor ha sido todos estos distintos puntos de vista y áreas de conocimiento. Muchas gracias a todos. Gonzalo también dice muchas gracias, se pasaron. Exactamente. Sí, Gustavo se pasó 1 hora más tarde.
Un lujo de charla, dicen. Lo que pasa es que tengo muchos usos horarios en la cabeza. A veces Claro, claro. Mucho uso tenés vos. Mira, Bueno, Orlando dice saludos y gracias por compartir tanto conocimiento. Esto es lo más lindo de la vida, aprender cada día más. Después Gabriela dice gracias por su generosidad al compartir la información. Bueno, no, el agradecido soy yo, me encantó estar acá y a las órdenes por cualquier otra cosa. Yo les agradezco muchísimo, a vos en particular, Yanira, y a todo el mundo que estuvo acá. Muchas gracias por haber participado. Y al Seba también, ahí también. Voy a detener la grabación porque si no queda muy largo el video.